Ok, quiero leer la Biblia, la palabra de Dios, en Mateo capítulo 11, verso 12, que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Ok? Me gusta mucho este versículo, y el título de mi mensaje es Un reino de violentos. Un reino de violentos. ¿Sabes? Hace unos años vi una película que me gustó mucho, la verdad, se llama El Rescate, pero esta película, cuando se estrenó, tuvo mucha controversia, sobre todo en Estados Unidos y en el ámbito de la fe. Algunas personas respaldaron el mensaje de la película, otros no, se molestaron. Y el asunto era que la película estaba basada en la vida real de Sam, Childers, un ex traficante de drogas que se convirtió a Cristo junto con su esposa. Entonces, un día, estando en la iglesia, escuchando a un misionero acerca de la realidad que vivían los niños en Sudán y que eran secuestrados por grupos terroristas, este hombre se llena de pasión por este asunto, y cuando llega a su casa le dice a su esposa: yo no sé, siento algo desde el día de hoy, que tengo que orar por eso, que tengo que hacer algo al respecto. Y este hombre comienza a orar al punto de que le dice a su esposa: yo necesito viajar a ese lugar, y se va a África, y cuando llega al lugar empieza a ver la situación y se devuelve y hace fondos para ayudar a esta gente, crea un orfanato. Pero además de eso, esta es la parte polémica de la película, y es que él rescata a muchos jóvenes y niños, pero de una manera muy particular. ¿Ok? ¿Por qué? Porque reunió a un grupo de hombres y literalmente los armó, le dio armas, ¿ok? Y él dijo: vamos a rescatar a estos niños, pero enfrentándonos, ¿ok?, a los terroristas. Entonces imagínate, es como un Robocop, un Rambo, ¿verdad? Que va con todo bien armado, pero en el nombre de Jesús. Es como violencia, pero en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y, ¿sabes? Yo de verdad no puedo juzgar la vida de este hombre, porque la verdad los resultados que tuvo y la cantidad de jóvenes y niños que fueron impactados y son impactados en la actualidad por lo que él hizo es increíble. Pero la pregunta que sí me hacía era: ¿acaso la Biblia justifica la violencia? ¿Acaso está bien ser violentos en el nombre de Jesús? O me preguntaba: ¿es el reino de Dios un reino de violentos? ¿Sabes? Yo creo que de ninguna manera la violencia está justificada en la Biblia, pero sí creo que Dios nos llama a ser violentos, pero de otras maneras que no es la que comúnmente tú y yo estamos acostumbrados, o tú y yo conocemos. Lo que leemos en Mateo capítulo 11, verso 12, tal vez era el versículo lema de este hombre en su vida. A lo mejor él dijo, los violentos arrebatan el reino, y él se fue con armas a enfrentar a estos terroristas. Pero yo quiero que podamos estudiar qué era lo que Jesús nos estaba diciendo realmente. Para entenderlo debemos leer el verso 11, que dice: de cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Ok? Y luego dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y sabes, lo primero que podemos ver en estos versos es que Jesús está honrando a Juan como uno de los profetas más grandes que ha existido. Jesús está honrando su labor, ¿ok?, y su liderazgo, porque si estudiamos la asignación de Juan, no le tocó fácil. Se necesitaba mucho coraje, fuerza y valentía para preparar el camino de Jesús. O sea, Juan vino como una persona extraña, la voz en el desierto, se vestía con ropa extraña para el momento, comía miel silvestre y reptiles. O sea, era un hombre extraño tal vez para la gente, pero tenía el coraje y la fuerza necesaria para poder cumplir la misión que Dios le dio. Y sabes, Jesús lo que está diciendo: no hubo alguien más grande que este hombre. Fíjate, la Biblia dice que Juan, cuando comenzó su ministerio,
las multitudes se agolpaban y venían de todas las regiones para ser bautizados en el río Jordán. A veces nosotros leemos la Biblia y no imaginamos el impacto, que esto tenía o tuvo, ¿no? No estamos hablando de unas pocas personas, eran multitudes que todos los días crecían y que venían a ser bautizados y conectaban con Jesús. Y esto es clave para entender el verso 12, porque Jesús precisamente se está refiriendo al impacto que el reino de Dios está teniendo en las personas y en la región. Él está teniendo un impacto grande. Por medio de Juan I, ahora aparece Jesús y las multitudes no dejan de crecer. Cuando Él dice, el reino de Dios, el reino de los cielos sufre violencia, está hablando en sentido figurado para describir las multitudes que se agolpaban para oír el mensaje del evangelio. Y luego la frase, los violentos lo arrebatan, se refería al deseo abrumador de las personas por la manifestación del reino de Dios. Entonces queda claro, Jesús no está hablando de violencia física, sino que está hablando de entusiasmo, de pasión, de entrega, que las personas tenían para escuchar el mensaje y conectar con el reino de Dios. Es interesante que la palabra griega para violencia es la palabra biastes, biastes, que significa gente enérgica que actúa con fuerza, ímpetu y determinación. Me encanta porque esa es la violencia que Dios quiere que tú y yo tengamos. Qué increíble, gente enérgica que actúa con fuerza, con valentía, con determinación. Y sabes, iglesia, a mí me parece que Dios nos está llamando a tener este nivel de ímpetu, este nivel de fuerza en nuestra vida. Dios nos está llamando a tener una violencia que nos lleve a cumplir el propósito y a extender su reino. No podemos ser apáticos y a la misma vez esperar un milagro de parte de Dios, porque la apatía es enemiga de la fe. Tú y yo tenemos que despertar en nuestro espíritu, en nuestra expectativa, en nuestra pasión, en nuestro deseo para que el reino de Dios se manifieste con poder entre nosotros. Estamos llamados por Dios a ser violentos en este sentido. Y me gustaría que lo puedas ver de esta forma y anotarlo incluso, esta frase. Dios quiere que seamos violentos para conquistar y extender el reino con determinación e ímpetu. Amén. Si vas a ser violento, sé violento para luchar con fe y no rendirte ante las dificultades. Sé violento para no conformarte y alcanzar lo que Dios tiene para ti. Sé violento para no permitir que el enemigo te robe las bendiciones. Porque este tipo de actitud agresiva en lo espiritual es lo que hace que tú y yo podamos alcanzar las bendiciones y extender el impacto del reino en todo lugar. Dios nos está llamando a eso. Si quieres darle un aplauso a Dios, dáselo fuerte, por favor. Y sabes, yo creo que es bueno preguntarnos en este momento del mensaje, ¿qué tipo de violencia estás practicando ahora mismo en tu vida? ¿De qué tipo de violencia te rodeas? ¿Qué tipo de violencia expresas con tu vida, en tu corazón, a tu familia, a los tuyos? ¿Eres violento con las personas o estás siendo violento contra el enemigo para que no detenga lo que Dios quiere hacer en ti? Sabes, yo quiero animarte el día de hoy. Tal vez al igual que yo, en ocasiones has batallado con impulsividad o a lo mejor has perdido el control. A todos nos pasa en algún momento. Pero yo creo que hoy es el día donde podemos decirle al Espíritu Santo, usa mi ímpetu, usa mi pasión, usa mi coraje, usa incluso mi violencia, Dios, pero para conquistar para tu reino, para alcanzar mi propósito. Usa mi fuerza para que tu reino se haga presente en esta ciudad, en esta casa, en este país. Necesitamos esa oración en nuestra vida. Amén. Yo creo que Dios está buscando 2 o 3 mujeres que se levanten con ese nivel de ímpetu y traigan la bendición sobre su casa.
Dios está buscando 3 o 4 hombres que se levanten con ese nivel de ímpetu y echen fuera al enemigo de su casa, de su trabajo, de su ambiente. El enemigo ha estado saboteando tal vez tu vida en muchos aspectos, pero tú y yo podemos levantarnos con ese coraje y con esa fuerza. Y en el nombre de Jesús todo eso tiene que retroceder. Amén. El reino de Dios entre nosotros. El reino de Dios entre nosotros. Y sabes, si a ti te interesa esto y lo quieres aplicar en tu vida, tengo 3 conceptos de lo que significa esta violencia a la que Dios nos está llamando. Y número 1 es que violencia, ¿ok?, para Dios es, o para el reino es, determinación firme. ¿Ok? Determinación firme. Job capítulo 22, verso 28 dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Sabes? Necesitamos determinación para alcanzar las promesas, los sueños, la visión de Dios, para extender el reino, para alcanzar tus planes. Es decir, para todo en la vida necesitas determinación. Y lo que me gusta de este verso es que nos da un secreto poderoso, y es que todo lo que tú determines con Dios o delante de Dios, lo vas a obtener. Eso es lo que dice: sobre tu camino resplandecerá luz. Es decir, otras versiones dicen: todo lo que hagas tendrás éxito. Amén. Lo vas a lograr. Si lo determinas con Dios, lo vas a lograr. Y Dios nos está llamando a eso. Amigo, para mí la determinación es como despertar la fe. Es como activarte, ¿ok? Es como el ímpetu que está dentro de ti, sacarlo a flote. A mí me gusta mucho el consejo que Pablo le da a Timoteo, ¿ok? En 1 Timoteo le dice: aviva el don del fuego que está en ti, que lo di por medio de la imposición de mis manos. Y esto está increíble, este verso, porque a veces tenemos ese fuego dentro de nosotros, pero ha estado apagándose por los problemas, por los desafíos, por las cosas que vivimos. Y hoy tú y yo podemos encender ese fuego nuevamente. Ese fuego nos lleva a ser determinados, ¿ok? Es como una fe que no se detiene, que no se apaga. Me gusta mucho la autora Judy Jacob, dice lo siguiente: existe una diferencia entre el tipo de fe que simplemente toca las promesas de Dios y el tipo de fe que agresivamente va tras las promesas y lo toca a Él. Ella define este segundo tipo de fe como el desespero. Por eso es que tú y yo tenemos que usar bien el desespero en nuestra vida. A veces estamos desesperados por ciertas situaciones, pero si tú lo canalizas bien, eso puede ser el punto de quiebre para que toques a Jesús. Amén. A mí me gusta en Lucas capítulo 8, está la historia de la mujer del flujo de sangre. Y si conoces esta historia, esta mujer pasó muchos años con este problema. Dice la Biblia que gastó todo lo que tenía y no pudo solventar su problema. Ella no tenía esperanza, ya no sabía qué hacer, ella estaba desesperada. Pero un día escuchó que Jesús estaba caminando por la ciudad y escuchó acerca de los milagros que Jesús hacía. Y lo que me encanta es que esta mujer, en medio de su desesperación, dice: yo tengo que acercarme a Jesús porque Él puede sanarme. Ella lo determina, ¿ok? Y se levanta en fe para buscar a Jesús. Lo que ella no sabía es que cuando llegó al sitio donde Jesús estaba, había una multitud grandísima que rodeaba a Jesús. Imagínate los círculos de seguridad de Jesús, Pedro que no dejaba pasar a nadie. O sea, era súper difícil. Pero la mujer, con todo y eso, dijo: yo tengo que acercarme. Yo tengo que acercarme. A pesar de que ella era, para la tradición, era una persona inmunda que no podía tocar a nadie, no podía andar con libertad por la calle, pero ella dijo: yo tengo que tocarlo. Y yo no sé cómo hizo la mujer, pero dice la Biblia que en un momento se pudo acercar a Jesús y tocó el borde de su manto. O sea, ni siquiera tocó a Jesús, no lo abrazó, Jesús no oró por ella, tocó el borde de sus ropas. Y cuando lo hace, Jesús
se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos actuaron igual que ustedes, se rieron. Señor, hay una multitud, como dice, ¿quién te ha tocado? O sea, todo el mundo te aprieta. No, ¿quién me tocó? Porque virtud ha salido de mí, poder ha salido de mí. Y en ese momento la mujer declara, yo fui quien te tocó, Señor. Y estaba totalmente sana. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tocas a Jesús con determinación y con fe, recibes el milagro que necesitas en tu vida. Cuando tú tocas a Jesús con determinación y con fe, recibes la provisión que necesitas en tu vida. No sé cuál sea el desespero que tienes en tu vida, o la ansiedad, o la necesidad que tengas, pero hoy tú puedes determinar tocar a Jesús y vas a ver cómo Él trae respuesta y trae bendición a tu vida. Amén. Dale ese aplauso más fuerte, por favor. Número 2. La violencia a la que Dios nos llama es pasión persistente. Y esta pasión no es una simple emoción pasajera. Es una actitud, es un ímpetu, es un fervor espiritual que viene por el Espíritu Santo. No es algo que tú y yo podemos fingir. Es un fuego literal que viene por la presencia de Dios, te llena de pasión. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Repito, tenemos que avivar ese fuego que Él ha puesto dentro de nosotros. Lo que a mí me gusta es que ese fuego se manifiesta como perseverancia. A veces no podemos perseverar en la vida, en la fe y en los compromisos que tenemos en la vida porque lo estamos haciendo en nuestra fuerza. Pero si tú activas el fuego del Espíritu Santo en tu vida, Él te va a dar la habilidad para que tú perseveres, para que tú seas constante. Yo creo que una de las cosas que más nos hace daño en esta generación es la inconstancia. La Biblia dice que el inconstante, el de doble ánimo, la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Okay? Santiago 1:8. Es inconstante en todos sus caminos. Y lo que yo quiero sugerir es que tal vez hay cosas que Dios sí te ha querido dar, pero que no las has recibido porque no has sido constante. Y a lo mejor has estado cerca de la bendición, pero tu inconstancia ha hecho que retrocedas, que te rindas. ¿Okay? Y yo quiero animarte el día de hoy porque podemos romper ese ciclo en el nombre de Jesús. Podemos a partir de hoy decirle al Espíritu Santo, ayúdame a ser constante, aviva el fuego en mí para yo poder perseverar hasta ver la bendición que tú me has prometido, hasta ver las promesas que tú me has prometido. Seamos constantes en la oración, seamos constantes en la búsqueda, seamos constantes en el compromiso que tienes con tu matrimonio, seamos constantes en el compromiso familiar, sé constante en tu rol de padre, sé constante en tu rol de líder, y de esa manera vas a ver cómo los resultados de Dios comienzan a suceder, cómo las cosas se comienzan a ordenar, porque has decidido ser constantes. Amén. Es una pasión que nace en ti, es un fuego. La pregunta que yo te hago es, ¿cuántos anhelan y desean ese fuego en su vida? Esa pasión, ese ímpetu que va más allá de tomarme una vitamina para que me dé fuerza. Yo diría que esto es una vitamina, pero netamente espiritual. Y a veces es bueno tomar la vitamina, el medicamento, claro que sí. Pero yo creo que es mucho mejor acostumbrarnos a la fuerza que solo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar. Al ímpetu que solo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar. Amén. Y la energía que solo Él nos puede dar. Y lo tercero es que este tipo de violencia a la que Dios nos llama también significa honra renovada. ¿Sabes? La violencia en el reino de Dios se manifiesta a través de una honra a su presencia.
Cuando tú y yo honramos su presencia, significa valoramos, estimamos, apreciamos, respetamos e incluso tenemos expectativa por lo que Él va a hacer y por lo que Él puede hacer. Amigo, el día que lo que haces y a quien sirves se vuelve algo común, significa que perdiste la honra. Y el problema es que cuando perdemos la honra, también se pierde lo milagroso. Porque Dios no puede hacer nada donde no es recibido. No porque Él no pueda, porque Él es Dios, sino que Él dice como, pero es que así no, o sea, así no. Porque si yo te honro a ti como mi hijo y tú no tienes un reconocimiento hacia mí como padre, no tiene sentido. Y a mí me encanta eso de Dios, que no es que Él nos exige honra como un tirano, ¿no? Como alguien que demanda. No, no es eso. Es una relación que mientras más tienes asombro por su presencia. A mí me encanta que la Biblia dice que nuestro futuro, si no sabías, cuando estemos en el cielo, es una adoración constante. ¿Y sabes por qué es una adoración constante? Porque a cada momento aumenta el asombro. Por eso, antes yo me preguntaba, pero ¿cómo es que vamos a cantar y adorar? ¿Y cómo va a ser? Claro, es inexplicable, no te lo puedo explicar. Pero lo que Dios puso en mi corazón es que aumenta el asombro a cada momento. Siempre hay más. Y lo bueno de nuestro Dios es que siempre hay más. Siempre hay más. Por eso, lo que tú y yo estamos viviendo como iglesia, las multitudes podemos decir que están llegando y cómo se está llenando este lugar y cada vez no cabemos, ¿ok? O sea, cada vez es más fuerte la crisis. Pero quiero decirte algo. Apenas es el inicio de lo que Dios quiere hacer entre nosotros, porque siempre hay más para el reino de Dios. Mientras todo se destruye con el tiempo, la iglesia florece con el tiempo. Pero volvemos acá. Tú y yo no podemos tratar el reino de Dios, la iglesia, lo santo, como común. Tenemos que tener temor en nuestro corazón de que lo de Dios se vuelva común. Porque otra definición que tengo de perder la honra es morir. Estás, pero no estás. Tienes vida, pero no tienes vida. Respiras, pero estás muerto. Y Dios no quiere eso entre nosotros. Por eso me gusta. En Mateo capítulo 21, verso 12, está la historia tal vez más controversial para muchos. Y es donde Jesús deja ver su violencia. Nadie quiere ver a Jesús de esa forma. Pero Él se dejó ver. Y fue cuando llegó al templo y vio a todos los que vendían en el templo. Y por un momento se llenó de violencia. Y dice la Biblia que volcó las mesas y hasta lanzó látigos y todo, ¿verdad? Y es increíble. O sea, uno se impresiona solo con leerlo. Ahora que lo puedes ver en la serie más o menos que lo animaron allí, o sea, es impresionante. Yo vi eso en la serie recién, no lo había visto, y me dieron ganas de hacer lo mismo. O sea, increíble, ¿sabes? Wow, ese es el Jesús a veces que todos queremos. ¿Cierto? ¿O no? Ahora, Jesús no volcó las mesas porque es un inmaduro que se salió de control y no puede controlar su carácter. Jesús no volcó las mesas porque quiere hacerse sentir y quiero que me honren a fuerza y no, o para tratar mal a la gente, no. Los discípulos se quedaron impactados, pero dijeron, claro, ya lo dice el Salmo, el celo por la casa de Dios me consume. ¿Y sabes lo que significa celo? Significa honra, significa pasión. Lo que Jesús está diciendo es, la casa de mi Padre
no es para esto. Lo que Jesús está diciendo es, ¿por qué están convirtiendo este lugar santo en algo común, en un mercado? ¿Sabes? Y por eso Jesús reacciona de esa manera. Primero, porque puede hacerlo, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores, punto. Pero segundo, porque nos está enseñando a ti y a mí el valor, la estima que tú y yo tenemos que tener por Él y por sus cosas. Amén. ¿Sabes? ¿Sabes? Yo no quiero darte, no creas que te estoy dando permiso para volcar las mesas y ponerte bravo cuando... No. Yo creo que no es la forma que tú y yo tenemos que expresar la honra o el celo, ¿verdad? Pero sí creo que en este tiempo, y para Más Vida Caracas específico, tú y yo podemos expresar la honra a Dios, entregándolo todo de nuestra vida, adorándolo con todo nuestro corazón, dando lo mejor de nosotros para su reino, cuidando su casa, manteniendo su casa, honrando lo que Dios nos ha dado. Y Dios me ponía esto, que no lo dije en las otras reuniones, es para alguien acá. Ya no estés peleado con la casa de Dios. Déjate amar con la casa. Eres parte de la casa. Ya no estés peleado. Ya no te atrevas ni siquiera a hablar mal de la casa. Porque no es mía. No es de un hombre. Es la casa de Dios. Y es el lugar donde a Dios le plació plantarte para que florezcas y para que tus generaciones sean bendecidas, porque Más Vida va a trascender. Y no vamos a bendecir solo, no estamos haciendo iglesia solo para esta generación, sino estamos haciendo iglesia para que mis hijos, tus hijos y los hijos de nuestros hijos puedan conectar con el Padre y hacer la diferencia. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte a Dios y ponte de pie.